Habacuc capítulo 3, versículo del 13 en adelante. Vamos a resumir este pensamiento. Y pues ahí asístale a los jóvenes para que así tengan cómo llegar a este profeta, ¿verdad? Unos profetas menores que a veces con las hojas, dado que son muy pequeños los libros, se pierden. Estamos ahí en Habacuc capítulo 3. Vamos a resumir este pensamiento. Estábamos viendo de lo que el profeta está recordando. El profeta está trayendo en su mente lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha podido manifestar. Y dentro de este recordatorio, esta conmemoración que se está haciendo de Dios, está el profeta recordando tres cosas muy importantes. Está recordando la salvación que Dios había brindado en el tiempo pasado. Está recordando que Dios aún está en su trono. Y está recordando que Dios siempre ha proveído la manera de guiar al pueblo. A través de su palabra, Dios nos guía, nos lleva, nos enseña, nos instruye, y por eso es el manual de Dios. Este libro sagrado que tenemos en nuestras manos, la Biblia, es el manual de cómo vivir, de cómo sobresalir los problemas, de cómo tener el éxito que Dios quiere que tengamos en cuanto a sus cosas. No es un manual para hacerse rico, no es un manual para buscar el beneficio secular, pero sí es un manual de sabiduría, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos en esta sección este recordatorio. Recuerden que este es un canto que se está haciendo. De aquí en adelante, el versículo 16 va a entrar a otra nota. Ahorita que entonamos estos coros, ahorita que entonamos estos cantos, unos eran lentos y luego de repente iban rápido, ¿verdad? Más o menos es lo que está sucediendo en esta sección de la escritura. El capítulo 13 es un canto. Y en esta sección del versículo 13 al 15 pareciera que fuera algo rápido. Pareciera que fuera una melodía alegre, gozosa. Una melodía donde se está recordando precisamente estas cosas de Dios. La salvación, su señorío, su alianza. Y esto trae confianza, paz, trae alegría en el corazón de la persona. Pero quiero que se pongan a pensar por un momento qué sucede cuando de repente todo está bien. Y luego hay una llamada de emergencia. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Los resultados, o tal persona está por fallecer, o tal persona falleció. Y te quedas tú pensando, esa alegría, ese gozo de ese momento que tenías, ya entró ahora un temor, angustia, aflicción, dolor. Y llega una realización de que esto es real. Y hasta cierto punto toma tiempo, ¿verdad? En inglés decimos, let it sink in. Necesitas tiempo para que penetre tu mente. No sé si le ha tocado ver el rostro de una persona cuando acaba de fallecer su ser querido. Ahora tuvimos un funeral aquí. Pero cuando usted va a un evento de esos, a un funeral, a una actividad, a una situación de esas, usted puede ver el rostro de la persona que tal vez falleció, su hijo, su esposo, su esposa. Y usted mira a la persona que está allí sentado, que está viendo, y tiene la vista ida, la tiene perdida, está contemplando. Y tal vez en momentos reacciona y de repente se agarra llorando. Y entra ese sufrimiento, entra esa angustia, ese dolor. Esto es lo que va por suceder ahorita. Habacuc está alegre, está recordando el triunfo de Dios, está recordando la salvación que Dios ha brindado, está recordando de cómo Dios ha tenido el control, de cómo Dios siempre ha guiado a su pueblo y cómo los guió a través del Mar Rojo, cómo les brindó la salvación, les dio la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, un lugar seguro, un lugar de heredad. Es alegre recordar cosas bonitas. Pero a veces cuando miras tu presente condición o lo que va a venir y estás por ver, por realizar, por determinar que eso está ya penetrando tu conciencia y decir, oye, esto es real, esto es verdad. Esto es lo que encontramos en esta sección.
Esta es la última sección que vamos a ver, del versículo 16 en adelante. Habacuc está finalizando el pensamiento, la conmemoración, pero empieza a entrar a su conciencia lo que Dios le ha dicho. Aquí, según los eruditos, otra vez nos dejan saber que el tono del tempo, que es una canción, la nota cambia. De un corazón alegre, contento, a un corazón contrito, afligido, porque llega a realizar lo que Dios ya le había dicho. En el capítulo 1, versículo 6, Dios prometió, Dios le dijo a Habacuc: yo tengo una nación, yo tengo un pueblo, los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esos son los que van a venir. Una nación cruel, una nación sin compasión, una nación que va a venir y solamente cuando viene conquista, solamente sabe destruir y solamente sabe poner bajo su autoridad a la gente. A eso viene. Eso ya se le dijo a Habacuc. Ahora, en este momento, después de recordar toda la grandeza de Dios, empieza a entrar a una aflicción, empieza a entrar a la realización que los babilonios vienen. No hay vuelta de hoja. La aflicción está por delante y está tan cerca que ahora el profeta siente su presencia. Y algo muy importante, especialmente para los jóvenes y nosotros, de que Dios, cuando revela algo, cuando dice lo que usted encuentre en su palabra, lo que usted mire en ese libro sagrado que tiene en sus manos, eso va a suceder. No hay vuelta de hoja. Si Dios ya lo dijo, lo va a ejecutar. Y eso es el punto y la realización que tiene Habacuc. Dios le acaba de manifestar que los caldeos, que son crueles, van a venir. Y él está contemplando ya eso. Ahora noten su voz, noten su reacción. Es una reacción que se espera de toda persona que le dicen que ha fallecido un ser querido, o que le dicen que lo peor que se estaba esperando de cierta situación sucedió. Y esto es la reacción que tiene. Dice el profeta: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Fíjense que no hay mejor ilustración que lo que acabamos de vivir. La tormenta, la lluvia, los relámpagos, los truenos. Muchos se asustaron por eso. Se fueron. Algunos de nosotros también nos conmovimos hasta cierto punto. Pero tenemos que ponernos a pensar. El profeta Habacuc está diciendo: aunque venga el que va a venir, yo aprenderé a estar quieto. Pero llama la atención su reacción, su temor, su angustia, su dolor. Y miren lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Dice: oí y se me conmovieron mis entrañas. Imagínense que le dicen, por ejemplo, mal. Algo está pasando, algo está muy malo, no se mira algo bien. Yo no sé usted, pero siempre que le dicen que sus resultados no salieron bien, te conmueves. Empiezas a esperar, ¿qué será? Y empiezas a pensar. Dios le había dicho algo a Habacuc. Habacuc Omar tenía eso pensando ahí, lo tenía en mente y lo tenía, que le había dicho Dios, pero entre más está teniendo esta conversación con Dios, entre más está viendo esto, se empieza a dar cuenta: esto es una realidad. Esto va a venir, esto va a suceder. Y empieza entonces Habacuc a conmoverse. Y dice que se le conmovieron las entrañas. La expresión oí se refería, según la Septuaginta, hace referencia al capítulo 2, versículo 1, cuando el profeta dice: velaré para ver lo que se me dirá. ¿Sí? Cuando el profeta en el capítulo 2 está por escuchar lo que Dios tiene que decirle, él está contemplando el mensaje. Y cuando acabó de hablar Dios, dice: oí, y en mis entrañas sentí movimiento. Eso es algo importante.
esa realización de saber que ha recibido revelación divina de lo que va a suceder. Y el fin de él, su reacción, fue que se conmovieron sus entrañas. Mis entrañas fueron movidas, fueron conmovidas. Según esta palabra, de este pensamiento, entrañas, la palabra hebrea es betén. Esta palabra era la base del anhelo de compasión, denota de un lugar, cuando dice se me conmovieron las entrañas, es un lugar interno de la persona que siente, donde viene un movimiento. ¿Has escuchado la expresión de que cuando la persona está enamorada, dice siento mariposas en el estómago? Siente como un movimiento en las entrañas. Y dice uno, ¿por qué siento esto? Aquí lo siento. Siento un cosquilleo, siento algo en mis entrañas. Pero en este sentido, eso es lo que está diciendo. Dice, hay un movimiento, es un lugar donde tú tienes el sentimiento más interno, donde tú sientes internamente en tu ser ese sentir, esa emoción. Y por eso es que cuando te enamoras, sientes eso. Por eso también es cuando te da temor y te terrorizas. Sientes un movimiento. ¿Sabes que hay mucha gente que por miedo se hace el baño? Se le mueven las entrañas. Es algo que tiene que ver con lo más interno de la persona. Y por eso es importante el entender este principio. El lugar más interno del ser humano, donde sus pensamientos son puestos como un tesoro. Tú ahí los proteges, los cuidas, los metes. Y donde la persona expresa su humildad o su satisfacción. Quiere decir que cuando sientes ese movimiento, cuando sientes eso dentro de ti, expresas una humildad o estás buscando que alguien tenga compasión de ti. Por eso cuando te enamoras o tienes aquel cosquilleo, quieres que esa persona tenga compasión de ti, se compadezca, mire, te atienda, te quiera examinar o comentar algo. ¿Sí? Se empatía, ¿verdad? O empatía también. Entonces lo que dice Job y Proverbios, vamos a Job 32:18, porque Job tiene que ver con esto. Job usa el movimiento de entrañas. Entonces lo que dice Job, no sé quién lo pueda leer rápidamente. Job capítulo 32 y versículo 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremió el espíritu dentro de mí. Me apremió el espíritu. 32:18 de Job. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. ¿Qué versión tienes? Ok. Y me apremia el espíritu dentro de mí. El decir dentro de mí, de lo más interno de mi espíritu, ¿okay? De lo que yo tengo, guardo, mi espíritu, mi ser, mi compostura, allí es donde lo más lo siento, dice Job. Proverbios 20 y versículo 27. Dice, la palabra de Jehová es el espíritu del hombre, dice, la cual se escudriña lo más profundo del corazón. Okay. So, nota ahí que habla otra vez del espíritu, habla de la humildad o del ser. Versículo 27, ¿verdad? Escudriña lo más profundo del corazón. Por eso es que cuando las entrañas se mueven, o el movimiento o el sentir de las entrañas, es aquel sentir interno, aquel sentir profundo, algo que es más, lo más interno de ti. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Dice el profeta, ¿verdad? Se conmovieron mis entrañas. Entró un gran aflicción, un gran terror en él, que lo sintió lo más interno de él. Dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Ahora, note esto, la expresión a la voz, según aquí, a la voz temblaron mis labios, es más probable que se hace referencia a la voz de Dios, del capítulo 2, versículo 1, cuando dice, voy a esperar, a escuchar lo que tú tienes que decirme. Es la voz de Dios a la cual Él se estremece, se aterroriza, se llena de terror, de miedo. Y
Y por eso es ese movimiento de entrañas. Sin embargo, dice que sus labios tiemblan. Imagínense usted, no sé si usted alguna vez lo ha hecho. ¿Le ha dado algunas noticias malas a alguien? Malas. Las peores que pueda pensar usted que haya tenido que decir. ¿Cómo las dijo? Hay un sentir que a veces cuando vas a comunicar algo, tartamudeas. O los labios agarran un tic y te tiemblan. No sabes cómo decir las palabras, pero sabes que le tienes que decir. Y eso es lo que está sucediendo con Habacuc. Oye la voz de Dios, se llena de miedo. Y lo más terrible es de que él tiene que comunicar ese mensaje que Dios le ha revelado al pueblo de Dios. Que van a venir los caldeos por su maldad, que van a sufrir por su pecado, que van a ser destruidos. Y Habacuc tiene que decirle al pueblo esas malas noticias. Es que le tiemblan los labios. Tiene ese sentir donde tiene miedo de decir lo que le tiene que decir porque se compadece de ellos. Pero tiene que decirles porque eso es lo que Dios le ha dicho que dijera. Es muy importante el ver de cómo la aflicción de este profeta es algo interno, algo profundo. Usa la palabra también, o la expresión, podrición entró entre mis huesos. Aquí vemos, recordando lo que sucedió anteriormente, la destrucción de Faraón, su ejército, la mano poderosa de Dios librando a su pueblo. Pero sin embargo, ahora viene la mano poderosa de Dios para afligir al pueblo. Así como tuvo la salvación y el poder para librar, ahora viene en contra. Ahora viene hacia causar ese temor, ese dolor, esa aflicción. Y el profeta Habacuc sabe de esto. Y viene esa expresión, ¿no? Le tiemblan los labios. Tiene nervios, está lleno de temor, no puede hablar, tal vez a cierto punto tartamudea. Y usa la palabra pudrición. Me llama la atención porque esta palabra hebrea, pudrición, es rakab, describe la condición del profeta. La palabra dice que son los sentimientos destructivos que sufre una persona cuando se enfrenta a ciertos peligros y temores. Imagínense, aquí lo vamos a entender. Vamos a leer estos pasajes y ahorita voy a comentar algo que esos pasajes le va a dejar saber a lo que se está refiriendo. Imagínense que hay pudrición en los huesos. Vamos a leer Job 4:14. Job 4 y versículo 14. No sé quién lo pueda leer. Me sobrevino un espanto y un temor que estremeció mis huesos. Que estremeció todos mis huesos, dice. Tanto sentí el espanto que lo sentí hasta los huesos. Imagínense que el tuétano que está dentro del hueso, imagínense, se pudre. Por eso es tan peligroso y tan mortal el cáncer en los huesos. Pudre de adentro para afuera. Pero póngase a pensar ahora en Isaías 5 y versículo 25. De que lo tenga, le pueda dar lectura. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y hirió y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, y en todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Note que en uno encontramos que carcomea, dice Job, siento que por dentro, mis huesos, lo siento, dice. Isaías nos dice que viene él y se estremece, tiene ese sentir, este dolor, esta aflicción. Pensándolo, es una condición que carcome a la persona de lo más interior, que son sus huesos, hasta consumir a esta persona. Imagínense lo que es la gangrena, que va carcomiendo poco a poco. Imagínense lo que es cierta plaga que le cae, ya sea a las plantas, a los árboles, a lo que sea, ¿verdad? Encontramos, o cierta enfermedad que
que va comiendo poco a poco va destruyendo, poco a poco va consumiendo, hasta quitar la vida. Dice el profeta, hasta ahí lo sentí. Sentí que me estaba consumiendo. Sentí que este mensaje estaba tan profundo dentro de mí que pareciera que fuera pudrición para mí. Lo sentía de esa manera, esta aflicción, este dolor, y dentro de mí me estremecí. Quiero que usted pueda casi ponerse en los zapatos del profeta, entender y ver su dolor, su aflicción, el imaginarse una persona que está recordando en alegría y gozo, y de repente viene ese momento cuando te detienes y te pones a pensar lo que Dios te ha dicho que va a suceder. El profeta Habacuc empieza a tener esta reacción, empieza a manifestar este dolor, este terror, empieza a manifestar esta emoción en sí, empieza a afligirse. Y estos pasajes que nos ayudan a entender, como Job 13:28, a Proverbios 12:4, Proverbios 14:20, Oseas 5:12, Dios en el libro de Oseas dice que Él es el que va a carcomar a la nación de Judá. Él la va a afligir. Él va a ser la causa que la nación venga a ser destruida, poco a poco. Por su maldad, por su pecado. Vemos que Job usa la misma expresión hacia con él otra vez. Proverbios, el libro de Proverbios nos habla de lo mismo. Nos habla de cómo hasta cierto punto usa una mujer, una esposa, ¿verdad? De cómo llega a causar esto. En vez de traer alegría y gozo, carcomea a su marido. Lo destruye poco a poco. Llena es la expresión intensa. Se quedan pensando, imagínense nomás a este individuo llamado Habacuc, ¿en qué condición se va a encontrar? ¿Cómo se lo puede imaginar usted su personalidad, su dolor, su aflicción en ese momento? Bajo este recordatorio, bajo el poder ver la destrucción viene a la nación, viene a mis hermanos, viene a mi familia, viene a todos estos que somos el pueblo de Dios, dice Pablo. Y no sabe cómo decirle al pueblo de lo que va a venir. Sabe que tiene que hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. Dios lo ha mandado, lo ha enviado y ahora él tiene que expresarlo. Pero con dolor en su alma lo va a decir. Ahora, ya pensando en eso, el pasaje toma una vuelta donde aunque esté lleno de temor uno, aunque uno esté lleno de dolor, aunque uno esté lleno de aflicción, el profeta, a pesar de tanta calamidad, a pesar de tanto dolor, haya consuelo y haya tranquilidad. Note lo que acabamos de ver. No importa que el suelo en el cual él esté puesto tiemble por el enemigo o por la presencia de Dios. ¿Saben que mucha gente le tiene miedo a la policía? Por decirlo así. Mira a la policía y dice, la policía tiene temor. Dice, ¿por qué? Si no haces nada malo, no tiene por qué afligirte. Dice la Biblia que el que carga la espada la carga para el maligno. Y uno a veces se aflige nomás al ver la policía. Dice, ahí viene la policía. Pero se pone a pensar, usted no está haciendo nada malo. ¿Por qué tener miedo? Si usted no está haciendo nada malo, el detalle es que uno se aflige y Dios está dejándole saber al profeta Habacuc, está dejándole saber a nosotros, aunque Dios se presente, aunque la circunstancia sea lo de lo peor y tu enemigo esté a la puerta, si tú estás bien con Dios, y eso es lo que está recalcando. Al tener la seguridad, Él quiere afirmar que en ese día, en el día de la angustia, en el día del problema,
Dice el profeta, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Sabe que viene? ¿Sabe que es poderoso? ¿Sabe que viene con crueldad? ¿Sabe que no va a tener compasión? Pero sabe que Dios todavía sigue siendo Señor. Y Dios tiene el control todavía. Y Él sabe que mientras Él esté bien con Dios y busque estar aprobado por Dios siempre, no importa lo que venga, porque está bien con Dios. La palabra hebrea para quieto, la palabra noach, esta denota descanso, reposo, estar quieto. Permanecer en un lugar también sería otra. Y conlleva la idea del descanso del espíritu de la persona al saber que el Dios de redención está a cargo de su bienestar. El Dios que ha librado, el Dios que ha creado todo, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, quien creó los cielos y la tierra, quien creó todo lo visible e invisible, aún está a cargo de las cosas. Cuando uno tiene esa confianza, esa certeza, cuando uno recuerda esa firmeza en Dios, dice, está quieto. El salmista en el Salmo 46 y versículo 10, el salmista reconoce y dice, está quieto, saber quién Él es Dios. Momentos donde tenemos que mantener esa firmeza, esa postura, y recordar quién es Dios, que Él tiene todavía el señorío y que Él promete un descanso. Y tu alma debe descansar en esto. Debe tener tranquilidad, no importa la tormenta. No importa lo que venga, recordando siempre tener Dios. ¿Se acuerdan aquellos hombres, Misael, Ananías, Azarías? ¿Se acuerdan aquellos individuos que estaban al pie del horno, que sabían que estaba caliente, sabían que iban a morir? Tenían una certeza, tenían una fe, pero tenían una convicción. Y sabían que Dios los iba a librar, fuera que murieran o no. No estaban pensando en lo físico, están pensando en lo futuro, en lo eterno. Están pensando en el cielo, están pensando en que Dios se va a encargar de ellos hacia el futuro, pase lo que pase. Y encontramos la expresión de estos individuos diciéndole, sepa, oh rey, no tenemos que contestarte. Además te vamos a ahorrar tiempo. Ni siquiera toques, no nos vamos a encargar. No importa que nos eches. Si nos echas y morimos, bueno, pero Dios es poderoso para librarnos. De todos modos no nos encarga. Ya tenían su mente hecha, ya tenían su convicción, era firme. No tenían ni que siquiera, ¿sabes qué? Damos chance de pensarla. No tomaron eso, porque no necesitaban, sabían quién estaba. Eso es lo que Habacuc está recalcando. Por eso es el profeta de la fe. Porque está recalcando y sabiendo, hey, va a haber descanso. Yo tengo que estar tranquilo internamente. Mi conciencia, mi ser, mi espíritu debe estar tranquilo y descansando en Dios siempre. Señor, va a venir lo que viene, pero lo que venga, estoy seguro que tú me vas a ayudar a pasar esta situación. Venga lo que venga, sea que fallezca, sea que padezca alguna situación, sea lo que sea, yo sé que tú te vas a encargar de las cosas. Eso es lo que Isaías nos deja o nos recalca. Isaías 28, alguien que nos pueda leer este último pasaje. Isaías 28, versículo 12. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dado el reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Note que ahí habla de un reposo, dales el reposo. Este es el refrigerio, el lugar de tener aquella paz, aquella tranquilidad. Sin embargo, dice, ellos no quisieron ese reposo. Nosotros sí debemos de estar bien, sí debemos de tenerlo. Y note que de aquí en adelante lo que hace, ya no vamos a ver esta sección, pero quiero que tenga esto en mente. Acaba de agarrar convicción el profeta, acaba de fortalecerse y ahora va a dar una lista de las cosas que aunque falten, él va a permanecer firme. Empieza diciendo, aunque la higuera no florezca, número 1, ni en las vides haya frutos, 2, aunque falte el producto del olivo, 3, y los labrados no den mantenimiento, 4, y las ovejas sean quitadas de la majada, 5, y no haya vacas en los corrales, 6,
Empieza a dar una lista. Empieza a decir, mira, no importa, ni la comida, ni la bebida, eso no importa, dice. Empieza a dar de los recursos, de las cosas que nos importan a nosotros como seres humanos. El profeta dice, yo voy a tener tranquilidad. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo? Empieza ya en Filipenses capítulo 3. Nuevamente siempre citamos el versículo 13. Y vamos allá a Filipenses 3, para que usted recuerde esto. Filipenses capítulo 3. Normalmente conocemos el versículo 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo habla algo parecido a lo que vemos aquí del profeta Habacuc. Habla de la fe, habla de la confianza en Dios. Y Filipenses capítulo 3 y versículo 12, el apóstol Pablo, 4 y versículo 12, o del versículo 10, perdón. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10. ¿Okay? Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Habacuc? Lo mismo. La fe no radica, mi confianza en Dios no depende de mis recursos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que está diciendo el profeta Habacuc. No importa que no tenga tanta comida que comer, eso no me va a afectar en mi fe. Sé estar contento. Y cuando tengo demasiado, sé estar contento. Dice, para todo estoy preparado. El profeta Habacuc solamente toma el punto de vista de lo que Dios ha hecho y de que cuando viene la necesidad. Y se detiene ahí y dice, aunque falte esto, y falte esto, y falte esto, y falte esto, y falte esto. Y empieza a decir, yo, mi postura va a ser firme, mi fe va a permanecer en Dios. Y eso no va a cambiar. No por lo que tengo, ya lo tengo. Llama mucho la atención este libro de Habacuc. Habla de una fe profunda, una fe genuina de lo que Pablo hablaba. Y Pablo, cuando aprende eso, yo estoy más que seguro que hace referencia al profeta Habacuc. Porque Pablo usa en muchas ocasiones Habacuc 2:4. En 3 ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento, las 3 ocasiones, 2 de ellas, o si se puede acreditar Hebreos, apartaría o serían de parte del apóstol Pablo. Pero lo usa en Romanos 1, versículo 17. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10. Encontramos esta referencia a este libro. Pablo lo trata, Pablo lo toca. Pablo estaba muy al tanto de este profeta. Y estoy yo seguro que cuando él manifestó esas palabras a los hermanos de Filipo y les dijo en el capítulo 4 que encontramos esto, estaba pensando en este profeta. Estaba pensando en decir, mira, mi fe no determina o no es puesta a través de mis circunstancias. Si me falta, eso no afecta a mi fe. Si me sobra, eso no afecta a mi fe. Sé tener y sé no tener. Y me mantengo confiando en Dios. En los peligros. Pablo nos enseñaba lo mismo. Usted puede leer todo lo que Pablo falleció, todo lo que Pablo padeció, todo lo que él sufrió, y usted mira que él mantuvo su fe. Que él fue firme. Cuando lo aceptaban y lo alababan, y que él no permitía, pero hubo momentos de esos cuando también lo rechazaron, lo sacaron y lo apedrearon. O